oyes los consejos de maldad, sino que en la ley de Dios siempre encuentras tu delicia y en ella buscas meditar. Si oyes los consejos que da tu Creador, al seguir las sendas de su amor, como un árbol junto al río crecerás. Nada igualará tu fuerza, pues tendrás su fortaleza. A su tiempo frutos buenos se verán. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos arrancar. Qué alegría encontrarás cuando elijas amistades que te acerquen a tu Salvador. Y en la ley de tu Señor te deleitas día y noche, tu camino siempre cuidará. Si oyes los consejos que da tu Creador, todo lo que harás prosperará. Como un árbol junto al río crecerás.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar para la segunda reunión que estamos teniendo sobre cómo se formó el canon que nosotros conocemos como la Biblia. Ayer fue acerca del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver acerca del Nuevo Testamento, la formación del canon del Nuevo Testamento. Como los tres estamos siempre relacionados con el área académica, no le hemos dicho que al final le vamos a tomar un examen, ¿sí? Ayer lo dejamos pasar, pero hoy vamos a tratar, no, tranquilo, vamos a pasar esto de largo hoy, pero sí vamos a habilitar a preguntas. Si hubiese después de terminada la disertación, si hubiese preguntas de parte de ustedes, estaríamos dispuestos el disertante a responder esas preguntas, ¿sí? Bien, yo voy a dejar, después de hacer una oración, voy a dejar el micrófono en manos de Jorge, que ya lo presentamos anoche, ya sabemos, ya lo conocemos. Para aquellos que nos estén acompañando por primera vez, Jorge Iurno, doctor en nuestra Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, y él va a ser el encargado de presentar esta noche a quien va a dar la disertación. Así que Jorge, terminamos con la oración y te paso el micrófono. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos has conducido hasta aquí, gracias porque has permitido que nos reunamos esta noche en este lugar. Y ahora queremos pedirte una bendición muy especial sobre quién va a tener la reunión esta noche. Bendícenos y acompáñanos. Gracias por ayudarnos en todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo grupo que tenemos esta noche. Se los ve bien y espero que al salir estén mejor todavía. Bien, a ver, ¿quién no vino anoche? Vaya ahí. ¿Quiénes sí vinieron anoche? Muy bien. Y no puedo preguntar más ya porque... Bien, bueno, me alegra por aquellos que nos están acompañando esta noche, que no estuvieron anoche, pero estamos teniendo presentaciones realmente, yo considero de alto valor. Tanto el doctor Carl Boscan, de paso, yo le digo doctor a Leandro, él está ahí, es doctorando en realidad, pero está por defender, para mí ya es doctor, ya es doctor. Son personas que realmente tienen un nivel de erudición importante y como decíamos la otra noche, ellos han estado no solo investigando, a través de los libros, han estado en Tierra Santa, han visitado lugares, conocen, por lo tanto, tiene esa capacidad de explicarnos bien cómo se fue conformando la Biblia. La idea es fortalecer nuestra confianza, nuestra fe en que la Biblia es la palabra de Dios, que podemos tomarla con confianza y entender claramente que Dios nos está hablando a través de este texto que entendemos que encontramos en la Sagrada Escritura. De paso, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? ¿Sabían ustedes? Yo estoy investigando y bueno, para los católicos tiene que ver con un tal San Jerónimo, le llaman ellos, que fue un erudito siglo II, ¿estoy bien? San Jerónimo, siglo IV, tradujo el Antiguo Testamento al latín. Entonces produjo la famosa Vulgata Latina, un texto muy importante, y en el mes de septiembre también vio la luz por primera vez la Biblia en español. Un detalle, ¿no? La Reina Valera o la Biblia del Oso, que le llaman también, apareció en el mes de septiembre. Entonces, tanto para católicos como para protestantes, bueno, septiembre es un mes que tiene algunos eventos relacionados con la Biblia y bueno, por eso se lo ha colocado como el mes de la Biblia. Por las dudas, en Argentina, de paso menciono al pasar, tenemos una entidad multiconfesional que se llama la Sociedad Bíblica Argentina. Cada país tiene su sociedad bíblica.
algún tiempo atrás tuve la oportunidad de conocer al director de esa sociedad bíblica y una cosa que me comentó muy interesante es que en ese momento, todos los años, la sociedad bíblica saca 400.000 Biblias en Argentina. Todos los años. Te vayan sumando. O sea, quien hoy, y el lema de la sociedad bíblica es traducir la Biblia a un lenguaje que todos puedan entender y a un precio que todos puedan pagar. Y si no lo pueden pagar, que la tengan gratis. O sea, hoy nadie puede decir que no tiene acceso a la Biblia. Lo que sí puede pasar es que tengamos acceso, pero no la leamos. Ese es otro problema. Pero bueno, el proyecto de la sociedad bíblica creo que de alguna manera está cumplido. Así que, bueno, es un gusto para mí presentar a Leandro. Leandro tiene 15 años de ministerio, de esos 15 años, 4 estuvo en distritos pastorales de la zona bonaerense, y hace 11 años que él está integrado al cuerpo de profesores docentes de la Facultad de Teología. Su especialidad es Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento, bueno, él hace exégesis usando mucho el griego. O sea, ayer vimos cómo el doctor Boja nos hablaba del hebreo. Bueno, el Antiguo Testamento mayormente está escrito en hebreo, en el caso del Nuevo Testamento es en griego. Así que es una alegría, Leandro, que nos acompañes, y vamos a dejar el tiempo restante a él. Yo voy a agregar algo a lo que mencionó el pastor. Si hubiera alguna pregunta en la disertación que por ahí sería interesante aclarar en el momento, no tengan problema de levantar la mano, hagan de cuenta que esta es una clase y en realidad en cierta manera lo es, y hacer la pregunta. Así que, Leandro. Buenas noches. Qué privilegio, ¿no? Con una presentación tan generosa, a mí me suelen pasar dos cosas. La primera es, me doy cuenta que me acaba de presentar a alguien que me quiere, ¿no? Y la otra es, con semejante presentación, hasta yo quiero saber qué voy a decir, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Yo voy a dar por supuesta ya la presentación de ayer del pastor Carr. Para aquellos que no estuvieron ayer, vamos a reforzar algún que otro concepto, pero en principio, para no repetir, en favor de aquellos que sí estuvieron, yo voy a avanzar con otros conceptos complementarios de lo que vieron ayer. Esto tendría que apuntar. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, muchas veces se dicen muchas cosas muy rápido. ¿No les parece? Esto pasa en todos los ámbitos. Pero en lo que tiene que ver con la historia de cómo nos ha llegado el texto bíblico y cómo se ha formado el canon, esto es muy cierto. Y buena parte de lo que se comenta, por ejemplo, en las redes sociales, cualquiera sea, encuentra su origen, de alguna manera, en varias afirmaciones que realiza esta novela. Seguramente están familiarizados con el Código Da Vinci, o han escuchado hablar del Código Da Vinci, ¿sí o no? Yo tengo aquí mi copia de la versión en castellano, porque claro, si uno, por honestidad intelectual, si uno le va a hacer alguna observación, lo mínimo que tiene que hacer que es leerlo, ¿no? No solo comprarlo, leerlo también. Y entonces hay algunas declaraciones allí acerca de cómo nos llegó la Biblia, cómo se formaron, se terminó de formar el canon de la Biblia, cómo se escogieron los libros de la Biblia, que no resisten un examen riguroso desde el punto de vista histórico. Pero claro, uno tiene que hacer la salvedad de que estamos frente a una novela. No sé si llegan a ver allí, esta es la tapa en inglés, una novela dice allí. Y ya por el género literario, la novela tiene licencias que se puede tomar, licencias literarias. Por ejemplo, en una novela, si yo quiero poner a Sarmiento hablando con el apóstol Pedro, lo puedo hacer tranquilamente y nadie me puede decir eso es un anacronismo, porque esta gente vivía en distinta época histórica y demás. No, porque yo no estoy escribiendo un libro de historia, que estoy escribiendo una novela. Así que hay que decir que en parte no es del todo justo hacerle observaciones históricas a la novela, puesto que no tiene una pretensión de ser un material académico riguroso de historiografía antigua. Pero, dicho esto, tan rápido como digo esto, también hay que decir que como mucha gente
reflexiona acerca de la historia de la Biblia sobre la base de varias afirmaciones de esta novela, es inevitable hacer referencia a algunas de estas declaraciones y mostrar lo que sí podemos decir a la luz de la evidencia disponible. ¿Estoy siendo claro? Muy bien. Y entonces, algunas declaraciones que tenemos allí, no sé si llegan a ver, vamos a leer rápidamente. Dice, la Biblia, allí entre paréntesis, al final está la página de la versión en castellano, la Biblia es un producto del hombre, querida. Está hablando uno de los personajes con otro, ¿no? No de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes, fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia nunca ha contado ¿con qué? Con una versión definitiva del libro. Y escuchamos este tipo de razonamientos y de argumentaciones en ocasiones, ¿sí o no? Siguiente, dice, Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia, tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad, ¿no? Una suerte de Gandhi del siglo I. Seguimos, dice, para la elaboración del Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Había mucho para elegir y escogieron, vaya a saber por qué, estos 4. La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. Este es un clásico, ¿no? Porque si hay algo que hay que decir cuando hablamos de la historia del cristianismo, o a alguien que hay que mencionar, presuntamente, es a Constantino, ¿no? Que se le han achacado cantidad de cosas. Pero, claro, desde el punto de vista histórico, hay que en algunos casos matizar y en otros casos simplemente señalar que estas declaraciones son erróneas, lisa y llanamente. Último párrafo, dice allí, la cuestión es la siguiente, menciona uno de los personajes que en la trama de la novela, el libro no tiene una tesis por su género literario, sino lo que tiene es una trama, Y entonces en la trama, en la narrativa, en la historia que presenta la novela, este personaje que aparece mencionado allí, Steven, es el personaje que lo sabe todo, es el especialista en la historia, ¿no? Así que él es el que va a explicar qué fue lo que en realidad pasó. Dice, como Constantino subió de categoría a Jesús 4 siglos después, aquí se va a estar pensando en Nicea, concilio de Nicea, primeras décadas del siglo IV después de Cristo, y si me apuran les digo 325 para ser exacto. Él recién allí, ¿no? Constantino dijo Jesús no fue solo un hombre, sino que fue Dios, o sea que 4 siglos antes nadie pensó que Jesús era Dios. Este es el razonamiento. Como Constantino subió de categoría a Jesús 4 siglos después de su muerte, ya existían miles de crónicas sobre su vida en las que se le consideraba un hombre, un ser mortal. Para poder reescribir los libros de historia, Constantino sabía que tenía que dar un golpe de audacia. Y ese es el momento más trascendental de la historia de la cristiandad. Hizo una pausa, miró a Sophie, que es la protagonista de la novela, a los ojos y sigue. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablara de los rasgos humanos de Jesús, de Cristo, y que exageraran, ¿qué cosa? Los que lo acercaban a la divinidad. Y los evangelios anteriores fueron prohibidos y quemados. Así que el canon, desde esta perspectiva, que encontramos no solo en esta novela, sino también muchas veces en las redes, no es otra cosa que un producto prefabricado para hacernos creer lo que esos editores querían. Todos vivimos engañados por una historia altamente editada, ¿no? Vamos a ver. La novela originalmente es del 2003, pero en 2004, a ver si llega allí, en 2004 la Universidad de Oxford sacó este libro, cuyo título es Verdad y ficción en el Código Da Vinci. El subtítulo dice, ustedes seguramente no llegan a ver, pero dice,
un historiador revela lo que en realidad sabemos acerca de Jesús, María Magdalena y Constantino. Ahora, la pregunta natural es, a la luz de mi comentario de que estamos frente a una novela y que uno no tendría que hacerle un examen riguroso académico por el propio género literario, previene ese tipo de análisis, ¿por qué la editorial de Oxford, estamos hablando de una editorial de referencia, saca al año siguiente, 2004, 2003 la novela, 2004 este libro, una reacción por parte de un especialista en cristianismo antiguo, temprano, primitivo, para mostrar dónde en la novela hay errores históricos? ¿Por qué piensan que pasa eso? ¿Qué tiene que ver una novela de un novelista americano, Dan Brown, con un profesor de cristianismo temprano y la editorial de Oxford? En realidad lo que hace es reacciona a la trama de la novela, fruto del impacto que tuvo en el imaginario colectivo, en la sociedad, cómo la gente compró esto, porque dijo, esto tiene demasiado lógica. Y cuando tiene demasiado lógica, tiene que ser ¿qué cosa? Cierto, tiene que ser verdad, tiene demasiado sentido. No con esta agenda, ni con esta, vamos a decir, ni con esta influencia, a tal punto de determinar esto, ¿no? Le achacan. Exactamente. Por eso aparece este historiador, que ¿por qué lo menciono aquí? Salieron muchos libros de autores cristianos para hacer apología cristiana, es decir, salieron en defensa de la historia del cristianismo. ¿Por qué no menciono un autor cristiano? Este autor no es cristiano. La editorial no es cristiana tampoco. Menciono a la editorial de Oxford y menciono a este autor, que es Bart Ehrman, que es un agnóstico, o sea que él no tiene ninguna agenda apologética en este sentido, no pretende defender el cristianismo ni mucho menos, porque esto le añade objetividad a mi comentario. Porque si yo citara a otro cristiano dirían, bueno, entre cristianos no nos vamos a andar complicando la vida, ¿sí o no? Pero aquí hay un agnóstico y una editorial que no es cristiana, que de hecho es universitaria, de las editoriales con mayor renombre en el ámbito académico a nivel mundial, en todas las disciplinas del saber humano, sacando este libro para corregir las afirmaciones de la novela. Este no es un detalle menor, no es un detalle menor. Habla de cómo el público compró la trama de la novela y por otro lado habla de la desinformación que hay sobre estos temas. Sabemos muy poco de los orígenes del cristianismo y las ideas que suenan más o menos coherentes, automáticamente, ¿qué pasa? Nos convencen. Así que lo que hacen falta son datos. Esto se soluciona con información. Porque la única forma de creer que esto tiene sentido es por desconocimiento. Interesante, ¿no? Así que esta charla va en esa línea. Estas charlas que estamos haciendo brindan datos, vamos a brindar datos, información que nos van a ayudar a dilucidar, entender por dónde va la historia del cristianismo realmente, ¿no? Y por qué este tipo de afirmaciones que no son una originalidad de la novela, han estado de antes y seguirán estando, no tienen fundamento a la luz de la evidencia disponible. Tan sencillo como eso. No es mi propuesta mucho más elaborada que eso. Pero este es un detalle interesante. Tenemos un autor agnóstico por una editorial no confesional, no cristiana, que sale a responder y a decir, la novela está mal en este dato, en este dato, en este dato, mete este personaje histórico en una época que no le corresponde, incurre en este otro error, etcétera, etcétera, etcétera. Son 237 páginas corrigiendo cada dato histórico de la novela. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Muy bien. ¿Conocen estos canales? Estos son viejos conocidos también, ¿o no? A mí me gustan estos canales. Ahora ya no tengo tanto acceso, pero cuando tenía cable, me gustaba ver los documentales. Ustedes seguramente habrán notado, tenemos ahí, como ven, Discovery Channel. Para los amigos no sería National Geographic, sino que sería Nat Geo, ¿o no? Y History Channel, donde el pasado cobra vida. Ese es el lema del
del canal, el eslogan del canal, aunque hay documentales donde el pasado hay que tomarle el pulso, ¿no? Porque se lo ve muy pálido, no cobra mucha vida ahí. Y entonces, y tenemos un médico, así que... y entonces allí, en estos canales, ustedes van a notar que cuando viene Semana Santa, cuando viene Navidad, o alguna festividad vinculada con la religión cristiana, sacan un nuevo documental, ¿sí o no? Y el documental, la publicidad, la promoción va en esta línea. Lo que nunca te contaron de Jesús de Nazaret, ¿sí o no? La verdad acerca de los orígenes del cristianismo. Y así, la idea es que nosotros vivimos engañados y ahora ellos, de pura buena voluntad, nos van a contar la verdad, ¿no? Ahora, es muy curioso porque hace 30 años que vienen contando la verdad oculta del cristianismo, o sea, no me la contaste ya en los 40 documentales anteriores, pero bueno, muy interesante. Cuando uno ve esos documentales, ¿qué se encuentra? Y esta es una experiencia que me ha llevado a la reflexión. Ustedes que vieron estos documentales recuerdan que hacen entrevistas en distintos lugares, pero entonces aparece un entrevistado, una persona hablando, y abajo dice el nombre de la persona y coloca profesor de, etcétera, etcétera, la Universidad de Carolina del Norte. ¿Sí o no? Muy bien. Ustedes no saben quién es esa persona, pero a mí me han hecho quemarme las pestañas para saber quiénes son esas personas, ¿no? Así que yo conozco quiénes son, lo que publican y demás. Cuando miro la gente que es entrevistada, caigo en la cuenta que entrevistan a aquellas personas que representan la periferia de la academia. Es decir, aquellos que tienen las posturas más radicalizadas, los que tienen las ideas más dispares. Porque claro, imagínense, si yo hiciera una promoción diciendo, ¿viste lo que creíste toda la vida? Sí, bueno, habría que corregir este punto y este otro, pero en general está bien. ¿Cuánta gente quisiera ver eso? Es aburrido. Ahora, si yo te digo, lo que creíste toda la vida está todo mal, ahora te voy a decir la verdad. ¿Tenés ganas de verlo o no? Claro, porque ¿quién quiere vivir engañado? Así que estos programas, estos documentales que se hacen, lo que hay que decir es que no representan el común sentir de los especialistas en la materia, sino que hay un claro sesgo, hay una clara agenda para arrojar una sombra de duda sobre los orígenes del cristianismo. Y esto es muy evidente. Esto me ha hecho reflexionar, yo no tengo la menor idea, por ejemplo, de arte medieval, de muchas cosas, desconozco. Si yo viera un documental de arte medieval, ¿pasaría lo mismo que con esto? Tendría que preguntarle a un especialista en arte medieval, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, a mi área de estudio, no es representativo del común sentir de los especialistas. No es representativo de los eruditos en la materia, sino que generalmente es la opinión de la, ¿qué dije? Periferia de la academia. Esas opiniones más dispares, más descolocadas, más díscolas. Curioso, porque ahí uno empieza a detectar un patrón, una agenda, ¿no? Fuimos de una novela, pasamos a canales que tienen están revestidos presuntamente de divulgación científica, así que estamos subiendo de nivel. Ahora ya estamos canales que hacen divulgación científica, que tienen su renombre, que tienen su prestigio, súper conocidos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a meternos en la academia. La profesora Karen King es una profesora especializada en cristianismo temprano, primitivo, de la Universidad de Harvard. Y en 2017, ustedes la ven allí que tiene un cuadrito con un pedacito, un fragmento de un manuscrito. No se llega a ver que es un manuscrito, pero es eso lo que tiene allí. ¿Quieren verlo más grande? Ahí vamos. De paso, esta presentación, si alguno está interesado, yo la puedo dejar a disposición del pastor Walter y él la puede compartir. ¿Está bien? Si alguno quiere mirar después en detalle, porque yo estando aquí se me dificulta, igual yo no soy criterio, ¿no? No sé ustedes allí si podrán leer algo. Pero bueno, este fragmento que se publicó en la revista especializada de Harvard en 2017, es un fragmento que está en una lengua, la lengua copta, y que presuntamente probaría que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Curioso, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto de vuelta?
a la novela del Código Da Vinci, ¿no? De paso, Hollywood nos hizo la gauchada de, como la gente que ya no lee, hacer la película, ¿sí o no? Siempre dando una manito Hollywood. Y entonces, aquí el fragmento se ve grande, pero para que se hagan una idea, el fragmento tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Es un poquito más grande que una tarjeta de crédito, para que tengan una idea más clara del tamaño del fragmento. Está escrito en lengua copta y hay partes que están señaladas allí, abajo están transcriptas y después traducidas. Básicamente lo que dice es, las partes que nos interesan, María no es merecedora de ello. La otra línea, la línea 4, Jesús le dijo mi esposa, y en la línea 5, ella es capaz de ser mi discípula. Y entonces, claro, a partir de estas 3 líneas, la profesora Kim llamó a este evangelio, como ven allí arriba de todo, The Gospel of Jesus' Wife, el evangelio de la esposa de Jesús. Wow. ¿No? Un poquito pretencioso el título, ¿no les parece? Tenemos muy poca información como para ya poner un título tan contundente, ¿no? Claro, la pregunta que uno se podría hacer es ¿cómo sabemos que Jesús es nuestro Jesús, el Maestro Jesús de Nazaret? Está todo pensado. Resulta que los escribas tenían la práctica de abreviar el nombre de Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, de una forma particular, ¿no? En latín esto se lo llama nomina sacra, los nombres santos. Y entonces, ¿cómo sabemos que este Jesús es Jesús de Nazaret? Porque Jesús está abreviado como abreviaban los escribas cristianos el nombre de Jesús. O sea que es claramente ¿quién? El Maestro, ¿no? Es una clara referencia a Jesús de Nazaret. No puede ser otro Jesús. Si alguno está pensando, bueno, pero también hay que pensar que el nombre Jesús no era muy popular quizás en la época. Todo lo contrario, de hecho. Fruto de las expectativas mesiánicas que había, ¿no? Todas las mamás de Israel querían ser la mamá de ¿quién? Del Mesías, claro, del Salvador, etcétera. Ser la madre que iba a materializar la promesa del Mesías. Así que todos los nombres vinculados con la raíz salvación proliferaban, ¿no? Yo suelo bromear con los alumnos y les digo, si uno iba al mercado, ¿no? En el Israel del siglo I y gritaba a la mamá, ¡Yeshua!, se daba vuelta a la mitad del supermercado, ¿no? Así que por eso había que estar, como no había apellidos, ¿no? En el contexto judío, había que estar poniendo, entre otras características, podrían ser sobrenombres o lugar de procedencia. Entonces, bueno, ¿qué Jesús es este? Porque hay un montón. Este es el Jesús de Nazaret, para distinguirlo, muy interesante. Y entonces, claro, otras cosas que notamos en este fragmento, aquí ya estamos en la academia, ya se acabaron las novelas, se acabó la divulgación científica, esto es lo máximo, lo top. No hay nada arriba de esto. Estamos ya en Harvard. Y entonces, claro, para aquellos que tenemos formación en esta área, ya que esté en la lengua copta, automáticamente nos hace pensar mínimo, segunda mitad del siglo II, y si tenemos que ser más precisos, del siglo III y IV. Ya solo porque esté en esa lengua. Por una variedad de razones que no viene ahora al caso de explicar. Así que es un documento tardío, para empezar. Y lo otro, que al estar en lengua copta, esta era la típica lengua que usaba una corriente de pensamiento, que también es del siglo II, no es del siglo I, que son los gnósticos. Y los gnósticos tenían ciertas lecturas de la historia del cristianismo muy particulares, vamos a decir, ¿no? Muy de ellos. El movimiento gnóstico encuentra su apogeo, su punto más álgido, ¿no? Su mayor popularidad en torno al 150 después de Cristo, es decir, a la mitad del siglo II, segunda mitad del siglo II en adelante. De hecho, se llega a formar un gnosticismo cristiano, donde habría producción literaria gnóstica cristiana, y ahí se empiezan a producir evangelios, ¿no? Segunda mitad del siglo II, siglo III, IV. ¿Han escuchado alguna vez del Evangelio de María Magdalena? Bueno, ahí tenemos literatura gnóstica en lengua copta, en la biblioteca de Nag Hammadi se llama.
que fue descubierta en 1945, 2 años antes de que descubriéramos, 1947, los rollos del Mar Muerto, que esos sí que son más conocidos, ¿sí o no? Claro, y el profe Carr ayer habrá hablado de los rollos del Mar Muerto. Muy bien, así que ya a primera vista, sin leer absolutamente nada, tenemos varias cosas que decir. Por otro lado, algo que nos llama la atención es que está en copto, pero el copto está muy mal escrito. Hay muchos errores de ortografía, errores sintácticos. Pareciera que la persona que escribió esto no conocía bien la lengua. Y estos datos, ¿por qué son importantes? Miren lo que descubrimos después. Yo les dije, en 2017, la profesora Karen Kim publicó esto en la revista especializada de Harvard. Se llama Harvard Theological Review, la revista de teología de Harvard, ¿sí? Y entonces, allí está la revista, sale el artículo en el 2017 y lo que viene después es toda la evaluación de la academia. A ver si realmente hay méritos en esa tesis, en esa propuesta. Y hay otra revista que está entre las top, que es Estudios del Nuevo Testamento, que es la que aparece ahí al lado, la publica otro monstruo, que es Cambridge. Es muy interesante el nombre de la universidad y del lugar, de hecho, porque viene de la época de los romanos, ¿no? Bridge es puente, Cam es el río que pasaba, y Cambridge es el puente que hicieron los romanos para cruzar, ¿no? Esta gente sí que tiene historia. Nosotros nos emocionamos cuando hablamos de el 1800 y demás, y esta gente andaba los romanos dando vuelta por ahí, ¿no? Así que la diferencia, por algo le dicen el viejo continente, ¿sí o no? Claro, tiene un poquito de historia ahí. Y entonces, es muy interesante porque la revista de estudios del Nuevo Testamento le dedicó un volumen entero a evaluar los méritos de la tesis de la profesora Kim. Y la conclusión a la que llegaron, después de hacer la evaluación del carbono 14, después de hacer el estudio paleográfico, cómo se escriben las letras, estudiar la caligrafía del escriba, ¿saben a qué conclusión llegaron? El fragmento es una falsificación moderna. Hemos sido estafados. Tremendo, tremendo. Hemos sido estafados. Esto fue producido en tiempo reciente para generar lo que generó. Y ahora, miren qué más, ya que aquí hay gente muy inteligente y ávida. Cuando hicieron la prueba del carbono 14 en el papiro, dio que estábamos en torno al siglo III, IV, o sea que estábamos en fecha. Pero cuando hicieron la datación paleográfica, por la forma de las letras, ahí se dieron cuenta que era una falsificación moderna. ¿Qué hicieron? Una práctica muy común en el mercado negro, para este tipo de cosas, porque ustedes saben que nosotros hacemos negocios de todo, ¿no? Era un fragmento antiguo original, pero habían falsificado una escritura para que simule ser un texto antiguo, pero claro, a ojo de buen conocedor, y todos los refranes que se les ocurran, era evidente que era una falsificación moderna. Lo curioso es que la profesora Kim es una especialista en copto. Eso nos va a dejar un signo de interrogación, ahí nosotros no podemos decir nada, ¿no? Lo que llama la atención de todo esto es que la revista de Harvard nunca se retractó. Lo normal, para aquellos que no conocen, cuando sucede este tipo de cosas en una revista erudita, lo que tiene que escribir el equipo editorial es una retractación. Me retracto de este artículo, lo saco de circulación y pongo una nota editorial para aclarar por qué lo saqué. Eso nunca pasó, lo que muestra que Harvard también comete barbaridades. Hay que reconocer. Muy bien, sí, perdón. Claro, claro. Todo se volvió a evaluar y se mostró que algo no andaba bien, ¿no? Miren qué interesante. En 2021, Ariel Sabar, un periodista norteamericano, sacó en una revista académica sobre educación superior este artículo que tituló, voy a dar simplemente la traducción, es una metida de pata erudita de proporciones bíblicas. Muy, muy bueno el artículo. Casi podría haber sido del doctor Cotro este título, por esa fina ironía, ¿no?
Borges, Cotro, ese nivel. Y entonces es muy interesante porque él lo que dice, arranca el artículo en esta revista de Educación Superior diciendo: ¿qué pasa cuando se prueba que la investigación está fallida, que los resultados están falseados, que todo esto es una gran mentira? ¿Qué pasa? ¿Qué debiera hacer una revista académica como Harvard? Y como la revista de Harvard? Y contesta Ariel Sabar: evidentemente, para Harvard, nada, ¿no? En lugar de hacer la retractación, que es la práctica del uso en estos ámbitos. Así que bueno, de hecho él sacó todo un libro explicando la historia de dónde vino, hizo periodismo de investigación, se llama Veritas, ¿no? El título en latín, y lo que busca precisamente es saber la verdad, ¿no? Y bueno, la historia, yo creo que ni los escritores de libretos en Hollywood se les podría ocurrir algo tan bizarro como lo que pasó en realidad, ¿no? Pero les voy a dejar la curiosidad. Si alguno está interesado, el libro está traducido al castellano, anda dando vueltas por ahí, se pueden fijar. Veritas, de Ariel Sabar, es la historia de cómo se hizo esta falsificación moderna de este fragmento. Ahora, ustedes imaginarán correctamente que cuando esta noticia salió en primera instancia, y más con una profesora que es una autoridad en la materia, como Karen King, esto vio la luz en distintos medios de comunicación. Ahora, cuando se demostró la falsedad del fragmento, es un clásico, ¿no? Un clásico. Muy bien. Nuevamente, las agendas, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Es muy evidente, es muy evidente. Un oso polar ataca a un hombre. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Ahora, ustedes ven esto y dicen, bueno, si me lo hubiera dicho antes, me hubiera imaginado vaya a saber qué cosa, ¿no? Algo mucho más sangriento y demás. Pero es verdad, un oso polar ataca a un hombre. Y después, ¡pumba!, esta imagen. Bueno, cuando vean esos títulos, la verdad acerca del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Los verdaderos orígenes, yo te voy a decir la verdad sobre la Biblia, etcétera, etcétera, recuerden esta imagen. Recuerden esta imagen. Un oso polar ataca a un hombre, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y creo que el punto es lo suficientemente claro. Guarda con dejarse llevar por ese amarillismo en el ámbito incluso de la divulgación científica, en el ámbito académico, porque uno esperaría esto en otros tipos de círculos, pero también pasa en el ámbito académico. Hay que desmitificar a la ciencia en ese sentido, ¿no? Hay agendas en todos lados y en todas las disciplinas. Muy bien. Vamos a hablar de 5 puntos, ahora sí. Toda la primera parte de la charla es la introducción, ahora empezamos con el tema. Pero no se desanimen, 11:30 terminamos. 5 puntos, muy sencillitos, muy sencillitos. Vamos a ver el tema de la formación del canon del Nuevo Testamento desde 2 perspectivas. Una perspectiva historiográfica y otra teológica. Porque no podemos explicar el canon solo desde la historia. Tenemos que ver también a Dios interviniendo en la historia. ¿Está bien? Así que desde el punto de vista de la historiografía, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la historiografía? Primero, es la historia, los hechos, más su interpretación. Los hechos más su interpretación es el objeto de estudio de la historiografía. ¿Está bien? Hay otras disciplinas vinculadas con esto, la historiología, que es el estudio de las presuposiciones del historiador, y la historia, que son los hechos mismos. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a interpretar estos hechos, así que lo que vamos a hacer ahora no es historia, sino historiografía. ¿Se entendió? ¿Fui claro? Muy bien. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para hablar del canon del Nuevo Testamento es cómo nos llegaron esos documentos. Lo primero es la transmisión textual, los manuscritos griegos. Y así, a buenas y a primeras, ¿qué tengo que decir? El Nuevo Testamento es el conjunto de documentos mejor atestiguados de la Antigüedad. Y no es una declaración de fe, es la conclusión inevitable de cualquier persona que analiza los datos disponibles. ¿Está bien? Así que no importa si uno es cristiano, si es agnóstico, si es ateo, es absolutamente irrelevante. A la luz de la evidencia disponible, el conjunto de documentos del Nuevo Testamento, porque son 27 libros, ¿sí o no? Claro.
El conjunto de los documentos del Nuevo Testamento es un grupo de textos que podemos calificar como el mejor atestiguado de toda la antigüedad. No hay nada como el Nuevo Testamento. Nada como el Nuevo Testamento. Ya vamos a decir alguna cosita más. Bien temprano en la historia, ya a mediados del siglo II, yendo hacia la segunda mitad del siglo II, empezamos a encontrar listas del canon bíblico. Es decir, listas que hacían las primeras comunidades cristianas donde colocaban los libros que consideraban, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y empezamos a ver en esas listas, ¿qué cosa? Los 27 libros que nos encontramos hoy en nuestra Biblia, tan temprano como segunda mitad del siglo II. Los cristianos ya hacían listas de libros. En buena parte, en buena medida, esto se debía a que había muchos grupos heréticos, heresiarcas, herejes, y entonces, como Marción, por ejemplo. Así que esta gente venía con alguna idea bastante descabellada, hacía su Biblia a la medida para que justificara lo que querían creer, o sea que esto no es nuevo, ya vimos esta película y sabemos cómo termina, esto de andar adaptando la Biblia para que diga lo que yo quiero decir, ¿no? Y aquello que está en la Biblia que no va bien con lo que yo quiero decir, lo devalúo, lo ignoro, no lo tengo en cuenta, etc. Bueno, algunos directamente lo quitaban, ¿no? Hacían todo un trabajo editorial. Marción, por ejemplo, sacaba libros de la Biblia, afuera todo el Antiguo Testamento, de los Evangelios me quedo solo con Lucas, hizo lo que quiso, ¿no? Pero bueno, fruto de estos movimientos, las comunidades cristianas se sintieron en la obligación de empezar a, diríamos en argentino básico, marcar la cancha. ¿Está bien? Y empezaron a hacer estas listas de libros, tan temprano como el siglo II. Número 3, literatura cristiana temprana. Cuando empezamos a ver, a partir de finales del siglo I y principios del siglo II en adelante, autores cristianos que citan el Nuevo Testamento, que refieren de alguna manera al Nuevo Testamento como palabra de Dios, encontramos un testimonio de que efectivamente esta gente que creía que los mismos libros que vos tenés hoy en el Nuevo Testamento eran palabra de Dios y los citan como una fuente autorizada. El Nuevo Testamento, un dato que por ahí para que estemos todos informados, se escribió en un periodo de 50 años, redondeando números, ¿no? Se produjo en la segunda mitad, íntegramente, en la segunda mitad del siglo I. Si ponemos en torno al año 50, redondeando números, sin ser muy quisquillosos, en torno al año 50 lo primero que se escribe, vamos a arrancar cronológicamente con las cartas de Pablo, y hacia el final del siglo I vamos a terminar con los escritos de Juan. Así que arrancamos con Pablo y terminamos con Juan, cronológicamente hablando. Muy bien. Allí, entre paréntesis, yo puse referencias y puse citas y alusiones. En análisis literario hay varias formas de referirse a un texto, ¿no? Uno puede hacer referencia a un texto de distintas maneras. Nosotros estamos familiarizados con esto. Yo puedo citar textualmente otro libro, otro artículo, otro texto, ¿sí? ¿Y qué uso? Comillas, ¿sí o no? Muy bien. Esta gente no tenía la práctica de poner comillas, pero había otros marcadores que nos permiten identificar citas textuales. ¿Está bien? Así que cuando vemos allí citas, estamos leyendo un autor cristiano temprano y de pronto nos aparece citado Juan 3:16. Así, el texto. Igual que lo tenemos en los manuscritos de Juan. Alusiones. Alusiones es cuando no tengo una cita textual, pero tengo la terminología de ese versículo. Tengo tantas palabras en común que me permite darme cuenta que está aludiendo, de ahí viene la palabra, a tal pasaje del Nuevo Testamento. ¿Fui claro? Muy bien. De esas referencias que acabo de mencionar, citas y alusiones, tenemos más de 1 millón en los padres de la Iglesia. Interesante, ¿no? Los padres de la Iglesia, para que tengan un dato que no es solo de color, porque es valioso para este punto, no tenían el don de la brevedad. Esta gente no tenía el don de la brevedad. Yo podría haber sido un padre de la Iglesia tranquilamente, ¿no? Y entonces querían comentar Juan 3:16, pero no copiaban Juan 3:16. ¿Saben qué hacían? Juan 3. Y entonces de pronto yo me encuentro con el Juan 3
al que tenía acceso ese padre de la iglesia en el siglo II. Miren qué interesante. Tengo tantas de estas referencias, de estas citas y alusiones en los padres de la iglesia, más de 1 millón, que alguien dijo que si perdiéramos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, solo usando las citas de los padres, podríamos reconstruir prácticamente el mismo Nuevo Testamento que tenemos aquí, hoy. Perdemos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, no nos queda nada, ni un solo manuscrito. Solo con las citas de los padres de la iglesia tendríamos el mismo Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias hoy prácticamente. ¿Qué les parece eso? Yo suelo bromear con mis alumnos, esto es lo mejor que tengo en el cuatrimestre, así que prepárense. Después de esto es todo para abajo. Yo les digo a mis alumnos, Dios se dio el lujo de hacer un backup, de hacer una copia de seguridad en los padres de la iglesia. Tenemos todos los manuscritos griegos para reconstruir el Nuevo Testamento y una copia de seguridad en las citas de los padres de la iglesia. ¿Qué les parece eso? Wow, con razón, el Nuevo Testamento es el conjunto de documentos mejor atestiguado de la antigüedad. Después vienen las versiones antiguas, porque esto no es todo lo que tenemos. Tenemos las versiones antiguas. ¿Y qué son las versiones antiguas? Son traducciones tempranas del Nuevo Testamento a especialmente 3 lenguas: latín, siríaco y copto. Estas son las lenguas más tempranas. En torno al 180 después de Cristo, es decir, segunda mitad del siglo II, ya empezamos a tener testimonios de traducciones al latín, traducciones al siríaco y traducciones al copto de libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué hacían esto los cristianos? Porque Jesús se fue, pero nos dejó una agenda, ¿sí o no? ¿Qué dijo? Vayan y prediquen a todo el mundo. Y claro, el Nuevo Testamento se escribió en griego, lo decía muy bien el doctor Yurno antes, ¿no? Se escribió en griego, un tipo de griego puntual, ¿no? Se lo llama griego helenístico, si pensamos en el período, 330 a.C., 330 después de Cristo, o koiné. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Koiné lo glosamos, lo traducimos como común, sustantivo común. Y entonces era la lengua vernácula, la lengua que la gente hablaba. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Si los cristianos hubieran entendido que Jesús era el Mesías solo de los judíos, la lengua original del Nuevo Testamento no hubiera sido griego. Hubiera sido una lengua semítica, lo más probable arameo. Pero el hecho de que lo hayan puesto en griego, y siendo que el griego de la época era como el inglés para nosotros, salvando las distancias, era la lengua universal, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, me voy a Alemania y no sé nada en alemán, seguramente algunos de ustedes sí, pero si hablo inglés puedo resolver el hotel, puedo resolver un restaurante, ¿sí o no? Me voy a Francia, la misma historia y así, ¿no? Interesante, porque es la lengua que nos une, la lengua universal, la lengua de la ciencia, la lengua de los negocios, la lengua de la política internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en la época del Nuevo Testamento, ese idioma era el griego. Quiere decir que si vos considerás que el mensaje de Jesús tiene que tener un alcance mundial, ¿en qué idioma tiene que estar el Nuevo Testamento? En griego. Así que la lengua original del Nuevo Testamento depende de un concepto de la misión. Hay un concepto teológico acerca de la misión. La misión es para todos. Jesús, lo dijeron muy bien los samaritanos, terminando el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ahora no creemos solo por lo que vos decís, le dicen a la mujer samaritana, sino que efectivamente nos damos cuenta que Jesús es el Salvador del mundo. Wow. Interesante. Los samaritanos lo captaron en el aire, ¿no? Que esto no era el Salvador de los judíos, no era de los samaritanos, del mundo, de la raza humana, y de ahí el idioma original del Nuevo Testamento. Pero claro, al igual que pasa hoy, no todo el mundo habla inglés. Así que si yo quiero ir a una comunidad hispana y me encuentro que poca gente puede leer inglés y yo tengo mi Nuevo Testamento en inglés, ¿qué voy a tener que hacer? Una traducción al castellano. Porque quiero llegarle a esa gente con el mensaje de manera clara. Así que, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Fueron a predicar. La gente hablaba siríaco, vamos a traducir el Nuevo Testamento al siríaco. Esta gente sabe latín, vamos a traducirlo al latín. Sabe copto, vamos a traducirlo al copto. Qué interesante, ¿no? La misión llevó a poner en estas lenguas el Nuevo Testamento. Junto con eso,
Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento en latín, otra vez, todo el Nuevo Testamento en siríaco y todo el Nuevo Testamento en copto. Qué maravilloso. Así que tenemos 3 grandes fuentes para reconstruir el texto del Nuevo Testamento. Los manuscritos griegos, las versiones antiguas en latín, siríaco y copto, ya vamos a ver un ejemplo, y las citas de los padres de la Iglesia, más de 1 millón, que nos permiten básicamente reconstruir el mismo Nuevo Testamento que tenemos hoy. ¡Wow! Ahora entiendo, repito, por qué es el conjunto de documentos mejor atestiguados de la antigüedad del Nuevo Testamento, ¿no? Y por último tenemos los grandes códices. El códice es un formato que, a ver si, no sé si voy a lograr ser lo suficientemente claro, es un concepto complejo. Juntaron muchas hojas, las cosieron en el lomo y les pusieron 2 tapas. ¿Se entendió? ¿Cómo le llamamos a eso? Exactamente, muy bien. Así que ahí tenemos a el abuelo del libro. Este es el formato, le decimos en latín códex, en castellano códice. Al poder armar un libro, claro, yo puedo poner varios documentos. Y cuando armo varios documentos, ya puedo armar, ¿qué cosa? Colecciones. Y empiezo a ver en los códex que aparecen, en los códices, que aparecen los libros del Nuevo Testamento. Siglos 4 y 5 tenemos los más importantes y tenemos allí nuestro Nuevo Testamento nuevamente representado. Así que todo esto que está aquí son documentos. Todo esto es documentos. Evidencia documental palmaria de una conciencia canónica en el cristianismo temprano. Hay un instituto en Alemania, en la Universidad de Münster, que se encarga de clasificar los manuscritos, de listarlos, de analizarlos y de producir las ediciones con las cuales después vamos a trabajar para traducir la Biblia, ¿sí? Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y allí están los números más actualizados. Yo revisé hoy a la tarde, antes de venir para acá, cuál era el número oficial que está dando la universidad hoy, y es el mismo que tenemos aquí. Manuscritos griegos del Nuevo Testamento, ¿saben cuántos tenemos? Solo manuscritos griegos, sin contar versiones antiguas, sin contar citas de los padres. Manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 5.700. Ese es el número oficial hoy. Impresionante. Claro, quizás para sentir el contraste uno tendría que saber que autores de la antigüedad de primera línea, como decir Heródoto, Tácito, Suetonio, etcétera, tenemos muy pocos manuscritos y con siglos de separación respecto del original, de cuando se escribió originalmente. Siglos de separación. Esto es muy significativo. No estamos hablando de cualquier autor de la antigüedad, estamos hablando de la gente que nos permite decir que existió Alejandro Magno, que hubo un Julio César. No sé si soy claro, ¿no? Así que qué bárbaro, qué bárbaro. Hay otros datos allí, como con gusto puedo compartir la presentación, después pueden leerlo tranquilos. 5.700 manuscritos griegos. Aquí tenemos un fragmento, este es el P66. Puse aquí una datación, yo sé lo que está pensando el doctor Cotro, tranquilo, voy a hacer la aclaración. El P66, yo le puse allí una datación políticamente correcta, para que nadie diga, bueno, usted porque es creyente. No, le puse el común sentir de la erudición. Entre el 200 y el 225, y aquí viene mi salvedad. Hay razones buenas y suficientes para datar este papiro en torno al 160. Es decir, tendría que ser entre el 160 y el 200, en lugar del 200 y el 225. Esto es muy interesante porque el P66, aquí tenemos Juan capítulo 1, versículo 1, hay más que el versículo 1, ¿no? Pero la idea es presentar el versículo 1, y entonces lo interesante es que si el Evangelio de Juan se escribe en torno al año 95, redondeando números, y este fragmento, este papiro, tenemos buenas razones para creer, vamos a poner 180, está a la vuelta de la esquina del original. Si estamos en el 100 y este es del 180, 80 años,
para este tipo de documentación es nada, ¿no? A esto le podríamos sumar otros datos, como por ejemplo el hecho de que, me acuerdo un alumno me preguntó, y profe, ¿cuánto dura un papiro por el material en uso? Claro, no me había hecho yo esa pregunta, pero tenía un número así estimativo en base a mis lecturas, nada muy, muy específico, digo, 20 años, ¿no? Esas preguntas que damos a veces cuando 20 años, 30 años de uso debe tener. Claro, después me quedé con la incógnita y dije, voy a investigar este tema. ¿Saben cuánto dura un papiro? Entre 200 y 350 años. Analizando bibliotecas romanas, la duración de un papiro, en virtud del contexto climático, ¿no? Que tiene que favorecer el clima, puede durar esa cantidad de décadas, de siglos. Es muy interesante, así que algunos han postulado, de hecho, que quizás tengamos algún fragmento del original y no lo podemos comprobar. O sea, no podríamos comprobar. No hay forma, metodológicamente hablando, de comprobar eso. Pero a la luz de cuánto duran y de la datación que tenemos, quizás tendríamos un fragmento de lo que escribió Juan de puño y letra y no lo sabemos, y ni nunca lo sabremos. Pues no hay forma, repito, metodológicamente de comprobar eso, a ciencia cierta. Muy bien, aquí ustedes saben qué dice Juan 1.1, ¿no? En arge, en jologos, o bueno, en el principio era el verbo y el verbo era con... ¿Sí o no? ¿Y cómo termina Juan 1.1? Termina diciendo, y el verbo era Dios, ¿sí o no? Exacto, correcto. Una declaración de la divinidad de Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Ahora, si Constantino en el siglo IV fue el que dijo que Jesús era Dios, ¿qué hacemos con el P66 que en el año 200 nos dice que Jesús es Dios? Se nos complica un poquito la cosa, ¿no? Guarda con la frase de dato mata relato, pero andamos por el barrio, ¿no? Muy bien. Estos son los dos papiros más antiguos que tenemos de Juan 1.1. Es el P75, este sí está bien, año 200, 225. También, nuevamente, evidencia documental palmaria de que la divinidad de Cristo es un fenómeno del siglo I. Los primeros seguidores cristianos, trovadores cristianos, narradores cristianos, reconocieron que Jesús era plenamente Dios. De ahí la práctica que les mencionaba antes de escribir el nombre de Dios, del Padre y del Espíritu Santo de una manera particular, lo que nos lleva a un concepto trinitario. Pero esa es otra película, para otro momento. Muy bien. Hay dos obras en este sentido que uno hoy podría consultar. La primera, voy a mencionar la de Oxford. En 2017 sacaron un libro donde analizaban todas las listas canónicas del siglo II en adelante y arribaban a la conclusión que les acabo de presentar, que evidentemente había una conciencia canónica muy temprana entre las comunidades cristianas y una identificación de lo que en términos generales hoy tenemos en nuestros nuevos testamentos, ¿no? Estos 27 libros. Así que esto no es una afirmación, repito, confesional, sino que es el resultado, lo que se decanta a la luz de la evidencia disponible. ¿Estoy siendo claro con esta distinción que estoy haciendo? Muy bien, porque después vamos a hablar de teología. Ahora estamos hablando de historiografía. Y después la otra obra, que la produjo el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, comenzó en la década del 70, en la versión en papel terminó en el año 2000, pero sigue actualizándose. Es una obra en 7 volúmenes, ahora son más, que recoge el 1.000.000 de referencias de los padres de la Iglesia. O sea que si alguno dice, ¿y usted cómo sabe que es más de 1.000.000? Bueno, puede consultar los 7 volúmenes, ir mirando uno por uno y ahí te va a aparecer. Mateo 1, ¿dónde aparece citado? Entonces aparece Mateo 1.1, por ejemplo, ¿no? Y 7 páginas en tamaño 9, muy chiquitita la letra, de todas las citas de los padres de la Iglesia. 7 paginitas a 3 columnas por página. Mateo 1, 2, lo mismo. Mateo 1, 3. Y así 7 volúmenes, contando una por una. Muy bien. Así que ahí tienen, ese trabajito ya se hizo. Un ejemplo, Mateo 28, 19, para que tengan una idea de la grafía, de los caracteres originales de algunas lenguas. Como ustedes saben, esta declaración de Mateo 28, 19, algunos han dicho, de manera infundada, debo añadir, que no es original, que es un agregado posterior.
¿no? Técnicamente esto se lo llama interpolación. Le agregaron después, le metieron en el medio una declaración que Mateo nunca escribió. ¿Qué declaración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Han escuchado algo como eso? ¿Sí? Bueno, si uno hace una afirmación de esa naturaleza, no se está discutiendo allí un tema de teología, es decir, no estamos hablando de la Trinidad, ni de Dios, ni de nada de eso. Antes de eso, si vos me vas a decir que hay un versículo de la Biblia que no debiera estar, nos estamos metiendo en otra área de estudio. ¿Saben cómo se llama esa área de estudio, ese campo de estudio? Crítica textual. Crítica textual. Pero olvídense la palabra crítica. Cambien crítica por análisis, porque crítica por ahí tiene connotaciones negativas. Análisis textual. Básicamente esa disciplina, ¿qué hace? Revisa todos los testigos que tenemos, todos los materiales que tenemos, todos los documentos que tenemos y dice, esto es lo que escribió Mateo. Podemos hacer eso, de eso a eso nos dedicamos. Alguno diría que con eso pago la luz y el gas en mi casa, ¿no? Y entonces yo me tomé el trabajito de ir a las principales fuentes para que tengan allí una idea más o menos clara de cómo se ven, repito, estas lenguas. Tienen allí el texto en griego en primer lugar, después está el texto en latín, después sigue la lengua siríaca, después está el copto y luego nuevamente el griego. Ahí estoy citando un documento cristiano extrabíblico que es del siglo II, la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. Así que interesante. ¿Qué dicen todas estas fuentes en Mateo 28, 19? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haciendo corto una historia larga, tendríamos que decir que no hay un solo manuscrito que tenga Mateo 28, 19 y no diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta declaración que acabo de hacer es contundente, ¿sí o no? La forma de rebatirla, ¿cuál sería? Nómbrame el manuscrito que no lo tiene. Así que, hasta que alguien venga con ese dato, que de paso estuve chequeando, no hay. Porque no me voy a arriesgar, ¿no? No me voy a arriesgar. Por supuesto que no hay. Llevamos siglos dando vuelta alrededor de este arbusto. Hay que reconocer que efectivamente eso es lo que dice el texto y en todo caso tendremos que con humildad y la ayuda del Espíritu Santo ajustar nuestra teología al escrito está y no el escrito está a nuestra teología. ¿Fui claro o no fui claro? A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien. Este es el proceso. Si resumimos esto en una imagen, ¿qué nos queda? Arrancamos con el manuscrito griego allá atrás. Después se producen, fruto de esos manuscritos griegos, lo que se llama una edición crítica. Juntamos toda la evidencia textual y preparamos un Nuevo Testamento en griego, donde acusamos recibos de las variantes, analizamos esto, lo otro, y a partir de esa edición crítica se traduce la Biblia a las lenguas modernas, en este caso para nosotros al castellano. Y entonces yo tengo aquí, no sé Raúl si serías tan amable de ayudarme, traje de mi último viaje a Egipto, y alguno podría decir, oh, ¿y cuántas veces fue? Una. Muy bien. Traje de mi último viaje a Egipto un pedazo de papiro súper, hiper original marca Nike. Así que les voy a pedir, por favor, con manos limpias y corazones puros, yo le voy a pedir a Raúl que lo vaya pasando, que lo puedan tocar un poquitito. Estaba el río Nilo, 3 cuadras, compré esto. ¿Está bien? Así que ahí tienen el papiro, para que tengan una idea de la textura. Arrancamos por ahí y entonces tenemos, después, aquí traje mi copia del Nuevo Testamento, en griego, yo la voy a pasar aquí, nuevamente con corazones puros, manos limpias sobre todo, guantes si tienen. Le voy a pasar caballero y después puede ir compartiendo y que pegue la vuelta. Y después traje aquí una versión en castellano que tiene la singularidad de ser la única traducción, y la primera y la única hasta ahora, traducción hecha por sacerdotes argentinos, que es la Biblia, libro del pueblo de Dios. ¿Está bien? Voy a pasar aquí, es una Biblia común y corriente, digamos, tiene la singularidad de que los traductores eran 2 sacerdotes argentinos. Así que arrancamos con el papiro, pasamos al Nuevo Testamento griego y del Nuevo Testamento griego nos vamos a nuestras versiones en castellano. ¿Fui claro? ¿Les pareció bien? Y allí en la imagen está bien clarito y resumido. Muy bien.
Canonización. ¿Cuáles fueron los criterios con los cuales se determinó? Y yo voy a cambiar esa palabra y voy a explicar por qué. Gracias, Raúl. Se reconoció el origen divino de esos documentos. Hay dos criterios, básicamente. Uno podría mencionar aquí otros, como por ejemplo el uso litúrgico del documento, etcétera, o sea, en el contexto de la adoración, de la lectura eclesiástica. Pero los dos criterios más importantes son los que aparecen allí. Número uno, que dice apostolicidad. ¿Qué significa eso? Para que un documento se incorpore al canon del Nuevo Testamento, tiene que ser de autoría apostólica, es decir, el autor tiene que ser un apóstol, o, ¿qué cosa? Tiene que ser el autor un asociado a un apóstol. ¿Qué ilustra con claridad meridiana este punto, este criterio? Los 4 evangelios. Tenemos 2 evangelios que escribieron discípulos de Jesús, ¿sí o no? Mateo, el primer evangelio, y el 4 evangelio, el último, Juan, discípulos de Jesús, entran en el canon. 2 apóstoles. El apóstol fue el autor, por lo tanto esos documentos se incorporan. Y después tenemos otros 2 evangelios, segundo evangelio y tercer evangelio, Marcos y Lucas, que no son apóstoles, pero son seguidores, son compañeros de 2 apóstoles. Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. ¿Está bien? Así que Marcos y Lucas también, ¿qué cosa? Adentro del canon. ¿Está bien? Así que los 4 evangelios ilustran el criterio número 1. Y el número 2 es la regla de fe. Yo puse allí, entre paréntesis, ortodoxia. La teología, lo que creemos, siempre fue importante para el cristianismo. No da lo mismo creer cualquier cosa. Así que otro elemento que se tenía en cuenta era si el contenido, el mensaje del libro, estaba en armonía con aquellos documentos que ya habíamos reconocido como palabra de Dios. Interesante, ¿no? Si estaba en armonía con el mensaje que ya habíamos reconocido como palabra de Dios, ¿es de autoría apostólica o de un asociado de un apóstol? Sí, entonces adentro del canon. Esos son los 2 criterios más importantes. Podría, como dije antes, mencionar otros, pero estos son los 2 criterios más importantes. Ahora bien, en otras tradiciones cristianas se suele decir que la Iglesia determinó el canon, y esto supone una elevada concepción de la Iglesia, de la naturaleza de la Iglesia, del rol de la Iglesia. Es decir, que estos documentos estaban desprovistos de autoridad y la Iglesia, ¿qué hizo? Invistió de autoridad estos documentos. Entonces, la Iglesia no deriva del canon, sino que el canon deriva de la Iglesia. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, a la luz de la evidencia disponible, seguimos en la parte de la presentación historiográfica, a la luz de la evidencia disponible, lo que se decanta, lo que es fácil advertir, es que en realidad estos documentos tienen una autoridad intrínseca. No son investidos de autoridad, sino que tienen una autoridad inherente, intrínseca. Y lo que la Iglesia hizo, ¿qué fue? Las comunidades de fe, ¿qué hicieron? Reconocieron el origen divino de esos documentos. No le asignaron un origen divino a esos documentos. ¿Se entiende la diferencia? En uno, la Iglesia crea el canon, y en el otro, la Iglesia se limita a reconocer la autoridad intrínseca de estos documentos. Son 2 modelos distintos a la hora de hablar de la formación del canon. Sí. Por supuesto. Si lo creó, lo puede adaptar a la carta, digamos, ¿no? Ahora bien, vuelvo a decir, toda la evidencia que tenemos desde el punto de vista historiográfico va contra ese modelo, que es un modelo de hecho posterior, siglos posterior. Lo que encontramos evidencia en el siglo II en adelante es que las comunidades de creyentes reconocían la autoridad intrínseca de estos documentos. Es muy distinto. Y por ahí vamos nosotros. Teología, ya estamos terminando, tranquilos. Paz a vosotros. Lo primero que hay que decir es que el canon y la Biblia es una iniciativa divina. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre no descubre a Dios, Dios se revela.
Dios se revela. Y se revela de distintas maneras, puntualmente en el contexto de esta presentación, a través de su palabra. Y hay 3 procesos vinculados con la formación del canon allí que aparecen debajo de una iniciativa divina: revelación, inspiración y preservación. Revelación es principalmente un proceso cognitivo, es decir, Dios da un mensaje a un profeta. La inspiración es principalmente un proceso lingüístico, es decir, la inspiración tiene que ver con la comunicación de forma oral o escrita del mensaje revelado. ¿Vamos bien hasta ahí con la distinción entre revelación e inspiración? ¿Y qué es la preservación? Conocida también como doctrina de la preservación. Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. Tenemos este cúmulo de evidencia, el conjunto de documentos mejor atestiguados de la antigüedad. Desde el punto de vista teológico, ¿cómo lo explicamos? Dios ha preservado su palabra. Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. No solo reveló el mensaje, no solo capacitó al profeta para comunicarlo, sino que hizo que ese mensaje llegara hasta nosotros. Pónganse a pensar que hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de, en relación con nosotros, 2000 años atrás. 2000 años atrás. Impresionante. El canon bíblico es una realidad histórica y teológica. Yo no puedo explicar, con mucha humildad digo, desde el punto de vista epistemológico, yo ni nadie puede explicar la historia del canon bíblico. Solo desde la historia tiene que haber una reflexión sobre la intervención divina. Es una realidad histórica y teológica. Dios interviniendo en la historia, Dios hablando con seres humanos en un determinado momento, en unas determinadas coordenadas geográficas e históricas, revelando un mensaje, manifestándose a la raza humana. Dios obrando en la historia de este planeta. Tenemos allí un ejemplo muy interesante dentro del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3, 15 y 16, un pasaje muy conocido seguramente, donde Pedro habla de las cartas de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto ya es siglo I. Es decir, los propios autores del Nuevo Testamento leen a otros autores del Nuevo Testamento y reconocen que lo que están escribiendo, ¿qué cosa es? Palabra de Dios. Es muy interesante esto. Ahí hay otro mito, ¿no? ¿Eran conscientes los autores del Nuevo Testamento de que estaban escribiendo la palabra de Dios? Otro tema sería. Otro tema. Y después otra cuestión importante, solo la Biblia y toda la Biblia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la Biblia es la máxima autoridad en cuestiones de doctrina y práctica. Para un creyente, y ahí ya me voy a alejar del público general y voy a enfocarme en el creyente, para una persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios, leer la Biblia tiene un profundo impacto existencial, porque dependiendo de cómo interpreto, cómo leo, vivo. Para el creyente. No es un divertimento intelectual, nada más, aunque uno pueda disfrutar intelectualmente la Biblia, ¿no? Tiene un impacto existencial. Vos vivís de una determinada manera a la luz de tu interpretación de esos textos. Es tremendo. Tiene esa función canónica. Canon, seguramente vieron ayer, por eso yo no lo dije antes, es la regla, es la norma, ¿no? La Biblia con esa función directriz, normativa, rectora. Les voy a dar un ejemplo, una experiencia. Estaba dando una charla sobre un tema de bioética en una iglesia hace ya varios años y una persona al final me hace una pregunta y me dice: pastor, me quedó clarísimo lo que usted dijo sobre este tema, lo que dice la Biblia sobre este tema, pero tengo una pregunta. Sí, hermano, le digo, dígame. Y me dice: ¿y qué piensa usted? Me quedó clarísimo lo que dice la Biblia. ¿Y usted qué piensa? Hay un temita ahí, latente, ¿no? Y que tiene un potencial peligro.
porque deja a la Biblia como una voz más en el debate y no como la voz que determina, zanja la cuestión, ¿no? Sino una voz más en el debate. Es una opinión más, pero no define nada, no determina nada, no cierra nada. ¡Qué bárbaro! ¿No? Esta es una decisión personal. Esto está vinculado con la teología. Ahora sí, les prometo que esta es la última diapositiva. Y con esto me aseguro que no me inviten más. Y entonces, miren este texto, cerramos aquí, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, en la Reina Valera 60. Gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay mucho que decir, pero me quiero centrar en lo que está subrayado, destacado. Recibisteis, dice la Reina Valera 60, pero en la lengua original, sorpresa, 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 hay dos palabras distintas. Las voy a leer simplemente para que no solo vean, sino que escuchen que son distintas. La primera es paralambano y la segunda es dejomai. Son dos palabras que no tienen, fonéticamente en su escritura, no tienen nada que ver, son dos palabras distintas y significan cosas distintas. Paralambano, dejomai. Reina Valera 60, las dos dice recibisteis, recibiste. Pero miren qué interesante la Reina Valera actualizada. Cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué dice después? La aceptasteis. ¿Por qué? Porque dejomai refiere a la actitud positiva de aceptación del oyente. No solo escuchaste acerca de la palabra de Dios, aceptaste la palabra de Dios. Y por eso Pablo da gracias a Dios, porque no fueron solo oidores de la palabra, sino que la palabra se hizo carne en ustedes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y fruto de esa experiencia, la palabra obra en ustedes, los creyentes. Mi deseo en esta noche es que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Pastor Belardo. Los saludamos entonces en una actitud de gratitud. Estaba pensando un detalle que creo que no se mencionó y si me equivoco me corregís, Leandro. Cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento y libros deuterocanónicos, o sea, un canon católico, digamos, básicamente están en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, correcto. Entonces, en el Nuevo, todos tenemos el mismo canon. Nadie discute el canon del Nuevo. Las tensiones las tenemos con el Antiguo y, si entiendo bien, esos libros fueron agregados después de la Reforma, como una forma de mostrar que la Iglesia tiene autoridad por encima de la Biblia. La Iglesia decide qué libro entra en la Biblia y qué libro no entra en la Biblia. Mientras que la posición reformada, digamos, es la palabra está por encima. Y una de las críticas que recibimos por ahí del área protestante es que tenemos un papa de papel, o sea, la Biblia es nuestro papa, entre comillas. Ahora, analizando la historia, me quedo con el papa de papel. Es estable, es confiable, es inspirado, digamos, ¿no? Así que qué hermoso es que Dios haya velado por todos estos aspectos, ¿no?, que mencionaba el pastor Belardo con respecto a la revelación, la inspiración y la preservación de la palabra. Agradecidos una vez más, agradecidos a ustedes de habernos acompañado con esta iniciativa. Ojalá que el día de mañana podamos, desde la Facultad de Teología, también con algún otro plan, poder visitarlos. Esa es nuestra, digamos, intención del área de extensión. Agradezco la presencia de Patricia, nuestra directora en área de extensión universitaria. Así que muchas gracias por todo y vamos a terminar con una oración. Los invito a ponernos de pie para orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Gracias por tu palabra, por cómo tomaste la iniciativa de comunicarte con cada uno de nosotros, cómo nos hablas a través de tu palabra.
cómo a través de los siglos tenemos la certeza de que tú sigues hablándonos a través de una palabra fiel, eficaz, poderosa, que además va acompañado de tu Santo Espíritu para impactar nuestra mente, nuestro corazón, y pedimos que esa obra que ha iniciado tu palabra a través de la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida pueda continuar y que algún día podamos encontrarnos plenamente contigo, tener una comunicación directa, Señor. Gracias por la luz que hemos podido recibir en las charlas que hemos tenido estas noches. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado participando y también pedimos por nuestras familias que tú bendigas y protejas. Esto lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.